En esta noche vamos a iniciar la introducción a este libro maravilloso del profeta Oseas con el tema la prostitución del pueblo de Dios. ¿Les gusta el tema? La prostitución, así, tal cual, del pueblo de Dios. Vamos a ubicarnos geográfica e históricamente en este libro para que podamos comprender su mensaje. Después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. Y en cada uno de estos reinos, cada uno de los hijos de Salomón encabezó uno al norte y el otro al sur, Jeroboam y Roboam. Roboam fue el que dividió la nación de Israel en los dos reinos y él se quedó con el reino sobre Judá, reino del sur, con las tribus de Judá y de Benjamín. Y en el norte, Jeroboam II quedó sobre las otras 10 tribus que formaron el reino del norte de Israel, el cual se conoce en el libro de Oseas simplemente como Efraín. Así que cuando ustedes comiencen a leer en el libro de Oseas que Dios le habla a Efraín, le está hablando a las 10 tribus del norte de Israel. Jeroboam primero era un hombre perverso y tuvo mucho miedo que las tribus regresaran a la ciudad de Jerusalén a volver otra vez a adorar. Entonces construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y el otro en Dan, y de esta manera involucró a todas las tribus de Israel casi en la idolatría. Siempre junto a la idolatría viene la inmoralidad. Siempre que uno desbanca a Dios del corazón, la persona siempre, sin excepción, cae poco a poco en la inmoralidad. Cuando tenemos a Dios gobernando nuestra vida, solo la santidad nos puede mantener firmes moralmente. Y siempre que comenzamos a sacar a Dios de nuestro corazón y de nuestra vida, de una forma análoga o de una forma paralela, en la medida en la que sacamos a Dios de nuestra vida, es en la medida en la que caemos poco a poco en vidas inmorales. Israel se convirtió en una mezcla perversa de rituales judíos con idolatría e inmoralidad. Esto se llama sincretismo. O sea, una mezcla de una o más religiones. Y el pueblo de Israel estaba feliz. Dios entonces comenzó a llamar hombres que en la Biblia se llaman profetas, mensajeros de Dios, que comenzaron a actuar sus sermones, que comenzaron a hacer cosas raras ante el pueblo y ante los ojos de Israel, para que ya no solamente dijeran, así dice Jehová, sino que con sus vidas actuaran como sermones, ilustrando el mensaje divino a que se volvieran al arrepentimiento. El pueblo se rehusó a escuchar, no quisieron arrepentirse y sufrieron las consecuencias. Israel fue conquistada por los asirios en el año 722-733 antes de Cristo, y los babilonios invadieron Jerusalén en el año 606 antes de Cristo, y en el año 586 arrasaron, masacraron, asesinaron y violaron a las mujeres, y desde el año 586 hasta 1948, estamos hablando aproximadamente de más de 2.300 años aproximadamente, desde el 586 a.C. hasta 1948, los judíos no volvieron a tener gobierno.
ni pudieron continuar con el sacerdocio, ni con el tabernáculo, ni con la oración, hasta en 1948, que recobraron la ciudad de Jerusalén en una parte, y desde el 48 hasta nuestros días, aún permanecen sin el sacerdocio y sin ofrecer sus sacrificios. Oseas fue un profeta contemporáneo de Amós en Israel y de Isaías y de Miqueas en Judá, y ministró en el reino del norte entre el año 760 y 720 antes de Jesucristo, cuando Israel disfrutaba de una grande prosperidad. Oseas pudo percibir en el discernimiento espiritual que tenía como profeta que la nación se estaba pudriendo espiritualmente y moralmente. Ya no existía un gobierno honesto, no había hogares piadosos, ya no leían los padres la Biblia con sus hijos. Los hijos estaban desenfrenados en una vida de depravación, de alcohol y de drogas y de inmoralidad. No había integridad personal en los negocios. La gente se robaba unos a otros. La gente pedía prestado y no le pagaba a su prójimo. No existía ya absolutamente ninguna plataforma para la religión, y la religión estaba también totalmente corrompida. El juicio divino era inevitable. Oseas predicó fielmente el mensaje de Dios, pero la nación, repito, rehusó arrepentirse, por lo que finalmente Dios envió a los asirios. Los asirios absorbieron a los judíos, y esto lo podemos encontrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, y en segunda de Crónicas, capítulos 26 al capítulo 32. Veamos el primer versículo en esta noche en el libro de Oseas, para que nos ubiquemos en el contexto histórico. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. En días, y se mencionan 4 reyes del sur: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, o sea, el reino del sur. Y se menciona un rey del norte, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, o sea, una prostituta, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Al ver el capítulo 1, versículo 2, lo primero que tenemos en nuestra mente es un impacto. Lo primero que tenemos es una especie de traumatismo, tanto intelectual como teológico, al ver que Dios le manda a un profeta, a un siervo, a que se case con una prostituta y que además tenga hijos, y que los hijos nazcan de ese matrimonio como hijos bastardos, hijos de fornicación. Y vamos en esta noche a apuntar lo siguiente: ¿cuál es el pensamiento principal que vamos a recordar durante todo nuestro estudio del libro de Oseas? La devoción a nuestro Señor es igual a la fidelidad en nuestro matrimonio. Vuelvo a repetir, nuestra devoción a Dios es igual a nuestra fidelidad en el matrimonio. La idolatría es como el adulterio. La idolatría es igual o sinónimo del adulterio. En cuanto tú comienzas a tener otras mujeres, o puede ser tu trabajo o cualquier otra cosa que te comience a alejar de la devoción de tu esposa, tú has cometido con tu esposa infidelidad. Si alguien aquí me dice, yo amo a mi esposa 96%, tú eres infiel a tu esposa. Tú no puedes decir, el 4% lo tiene
Panchita y el 96% mi esposa. Porque eres una persona clasificada como infiel. Y lo mismo pasa para que comencemos a entender el mensaje y el paralelismo entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Lo mismo pasa con Dios. A Dios o le entregamos el 100% de nuestra vida, o le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, o no somos fieles a Dios. O eres frío o eres caliente. O estás congelado o estás ardiendo. Pero por cuanto eres tibio, le dijo Dios a la iglesia en Apocalipsis 3 de la Odisea, te vomitaré de mi boca. Dios no acepta de nosotros medios términos. Dios no acepta que tengas el pie izquierdo en el mundo el sábado y el pie derecho en la iglesia al otro día. Dios no acepta que tú sirvas a un amo y que sirvas a otro amo. Dios requiere de nosotros nuestra total consagración, entrega y devoción. Dios mandó pues a los profetas a hacer cosas extrañas. Y entre estas cosas peculiares se manifestaba la misericordia de Dios. El Señor comenzó a llamar a sus profetas a que comenzaran a actuar, como dijimos anteriormente, sus sermones con la esperanza de que el pueblo entendiera cuál era realmente el mensaje que Dios quería hacia ellos. Era otra manera divina de tratar con la nación para que escaparan de la disciplina y del juicio de Dios. El profeta Oseas es comisionado a hacer una cosa muy rara, a que se casara con una prostituta. En el libro de Levítico, vamos a leer capítulo 21, nosotros encontramos en el libro de Levítico 21, versículo 7 en el Antiguo Testamento, que se les ordenaba a los sacerdotes, Levítico 21, 7, con mujer ramera o infame no te casarás. Esta era la ley de Moisés. Ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Dios les prohibió a los sacerdotes que no se podían casar con una mujer, ni que la hubiera abandonado el marido por prostituta o por infiel, ni con ramera, porque ellos tenían que entender que Dios tenía para ellos una mujer santa si ellos eran santos. Sin embargo, a los profetas no se les pusieron este tipo de restricciones. Comienza Oseas a buscar a esta mujer para que se case y para que traiga al mundo a 3 criaturas. Después, esta mujer llamada Gomer, ya que Oseas va y la busca y tiene los niños, lo deja otra vez y esta prostituta se va con otro hombre. Y cuando se va con otro hombre, Dios le vuelve a decir a Oseas, búscala. Búscala y hazla regresar otra vez contigo. ¡Qué responsabilidad tan humillante y tan despreciable recibió el profeta Oseas! ¡Qué humillante que él fuera primero se casa con la prostituta, tiene los niños, la prostituta lo engaña otra vez, aunque Oseas le dice, mientras estés casado conmigo, ¿me vas a ser fiel? Y se va tras otros amantes, y cuando se va tras otros amantes, viene la voz de Jehová otra vez a Oseas, y le dice, ve y búscala, y vuélvete otra vez con ella a tu casa. ¿Qué significaba todo esto? Era un retrato vivo de lo que el pueblo de Dios había hecho. La nación, pues, se había casado con Dios,
El pueblo que en el monte Sinaí había hecho votos de consagración y habían aceptado y le habían dicho a Moisés, sí, haremos, me pongo el anillo, me caso con Dios, este pueblo se había prostituido, habían cometido adulterio espiritual. Entonces cuando Isaías pasara por la calle y el pueblo de Dios, los fariseos y los religiosos, lo vieran con una prostituta, comenzaría el pueblo de Dios a burlarse de él. ¿Cómo es posible que tú, el profeta de Dios, te hayas casado con esa ramera? Y cuando el pueblo acusara a Oseas y le dijeran, miren el profeta con quien se casó, entonces el profeta se voltearía y les diría a todos, ustedes hicieron lo mismo. Imagínense nada más la conciencia del pueblo cuando ante este acto dramatizado pudieran ellos darse cuenta que al momento que acusaban y apuntaban con su dedo, se les reviraba, se daban cuenta que ellos eran culpables de lo mismo que estaban acusando al profeta. Cientos de años después se repitió lo mismo cuando un grupo de religiosos trajo a una mujer y la arrojó a los pies de Cristo, Juan capítulo 8, y le dijeron, ha sido sorprendido en adulterio, la ley demanda que se le mate a pedradas. ¿Tú qué dices? Bueno, Cristo nunca pudo satisfacer sus demandas, porque Él se levantó y les dijo a todos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra con ella. Y en eso dice la Biblia, acusándolos su conciencia, se retiraron desde el más pequeño hasta el más viejo. Esta es una forma, pues, como la Biblia nos dramatiza y nos muestra que muchas veces nosotros vamos a tener que ver una realidad dramatizada para poder comprender el corazón de Dios. Dice en Santiago 4:4 en el Nuevo Testamento, almas adúlteras, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que se constituya amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pues ese Dios del universo, el Dios de la Biblia, el que mandó a la cruz a Jesucristo, nos da un mensaje en esta noche y a través de todas las conferencias sobre Oseas, y nos está diciendo que Él nos cela. Dice en Santiago 4, versículo 6, que no sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente. Y aquí tengo que explicarles el celo de Dios. Cuando alguien dice que es celoso de su esposa, porque se siente por un complejo de inferioridad, o viceversa la esposa del marido, pueden ser justificados e injustificados los celos. Tal vez si la mujer es muy coqueta y él la ha visto coqueteando, sus celos son justificados y él sabe que no la puede dejar sola, con quién andará, con quién platicará. O sea, entre ellos todavía no hay la madurez para poder entender que el pegamento del matrimonio es la fidelidad. Si en un matrimonio no hay fidelidad, no hay nada. Nada. No existe matrimonio, no existe mentiras del amor, mentiras de todo. Si no es la fidelidad lo que une a un hombre y a una mujer, no es nada lo demás. El matrimonio tiene que estar cimentado y basado en una mutua confianza del uno al otro, donde él ni siquiera puede imaginarse que ella le sea infiel, ni tampoco ella del amor tan limpio, transparente y sincero que se tienen el uno al otro. Entonces, cuando muchos hombres celan a su esposa, son celos humanos, celos egoístas, con quién andará, etcétera, etcétera. Pero cuando se menciona en la Biblia que Dios nos cela, significa que a Él le preocupa que nosotros nos alejemos de Él, no porque sea Dios egoísta, sino porque Dios sabe que cuando nos alejamos de Él, vamos a sufrir. Los celos justificados de un hombre es cuando le dice a su esposa, oye, no quiero que salgas en la noche a la tienda a comprar la leche porque te pueden asaltar mi amor, etcétera, etcétera. Son celos que
Él quiere protegerla y por eso la cela, no porque tenga desconfianza, sino porque la quiere proteger, porque sabe que si se va a comprar la leche a la esposa, le puede pasar algo. Entonces él va y preocupando y previniendo esto, la protege en el camino a la tienda. Es lo mismo con Dios. Dios se da cuenta que cuando nosotros nos alejamos de Él, si nos alejamos de Dios, Dios sabe, nosotros nos autoengañamos, Dios sabe que el camino de los transgresores es duro. Que a nadie que se haya alejado de Él le ha ido bien. Pues esta es la razón por la cual Dios nos atrae y nos jala y nos disciplina y ve que nos comenzamos a alejar y nos impide que disfrutemos el pecado. Dios no va a permitir que ningún hijo suyo, ninguna hija suya tenga éxito en el pecado. Escucha esto que te acabo de decir. Mentira que algún cristiano fue cristiano y ahorita está a la bolchevita y disfrutando la vida. Dios no va a permitir que ningún hijo suyo disfrute el pecado. Nunca lo va a hacer Dios. Nos va a bloquear, nos va a atraer, nos va a disciplinar, pero nos va a hacer abrir los ojos porque Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Aquí nos encontramos, pues, que en el Antiguo Testamento, vayamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo del 20 al 25, vamos a comprobar que en el Antiguo Testamento, la idolatría, cuando el pueblo se iba tras otros dioses, tras otros ídolos, se le llama en el Antiguo Testamento fornicar. Para que nosotros comprendamos en el Nuevo Testamento que fornicar es cualquier relación sexual ilícita. Pues en el Nuevo Testamento fornicar es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o tu esposa. Tener relaciones sexuales antes de casarse. Homosexualismo, lesbianismo o bestialismo son relaciones sexuales ilícitas entre dos varones, entre dos mujeres o con animales. Todas estas actividades sexuales ilícitas se califican dentro de la fornicación. La palabra porneia con P en el griego, porneia, fornicación. Entonces, en el Antiguo Testamento, irse tras alguien que no fuera Dios es fornicar. Dice Jeremías 2, 20 al 25. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Miren cómo trata y cómo le habla Dios a la nación de Israel. Como si le estuviera hablando ¿a quién? A una prostituta. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Capítulo 3 de Jeremías, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio.
Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Capítulo 16 de Ezequiel. Después de Jeremías, sigue Lamentaciones y después Ezequiel. Capítulo 16, versículo 15 al 17. Dios le continuó hablando a Israel. Ezequiel 16, versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Vemos pues claramente que cuando la nación, el pueblo de Dios, se iba sobre los Baales, sobre Astarot, sobre Acera, sobre cualquier cosa que no fuera Jehová, Dios le llamaba que habían fornicado. Regresamos al libro de Oseas y vemos el nombre de la prostituta con la cual el profeta le es ordenado llevársela y casarse con ella. Dice el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. La palabra Gomer viene de la raíz hebrea Gamar, que significa terminar, final o llegar a un término. Dios, al decirle a Oseas, cásate con una prostituta, y no es coincidencia que ella se llame hasta el final o hasta aquí llegamos, le estaba diciendo a Israel que Oseas era Dios, Gomer era el pueblo. Dios le estaba diciendo a Israel, hasta aquí llegué con ustedes. El nombre de Gomer significa hasta el final, o hasta aquí llegamos. La infidelidad o la idolatría de Israel había llegado al final. Cuando en un matrimonio hay infidelidad, cuando en un matrimonio hay adulterio, ¿qué pasa? Es el último punto donde una pareja puede llegar. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia acerca de la infidelidad en el matrimonio? Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 20 en adelante. Proverbios 6, versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio
falto de entendimiento, falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. En este pasaje se nos describe en primer lugar que nos mantengamos con la Biblia siguiéndola. La Biblia nos exhorta, es nuestra luz, nuestra lámpara, y nos dice en esta noche, sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo. Mi camino de vida son las reprensiones y las exhortaciones que Dios nos da, porque solo esto, el vivir en contacto con Dios, el estar limpiando nuestra vida, el estar arrepintiéndonos diario, nos guardará de la mujer que no es mi esposa, del hombre que no es mi esposo. Solo Dios nos puede guardar. A continuación dice el rey Salomón, ¿podrá alguien con carbones, con brasas, estar juegue y juegue con fuego, sin que tarde o temprano te caiga el fuego y te queme tus ropas? ¿Podrás estar de otra manera viendo a una mujer y viéndole las piernas, y viéndole las piernas, y viéndole el escote, y viendo al otro hombre, y pensando en el otro hombre? ¿Tú crees que si tú sigues con estos pensamientos, no vas a caer en el adulterio? Te tienes que quemar. El que juega con fuego se quema. Así es el que comete adulterio. Versículo 32, es falto de entendimiento. En el Nuevo Testamento dice el libro de los Efesios, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios para con vosotros. La voluntad de Dios para mi vida es la santidad. La santidad, nada menos, nada más. El amor de Dios es un amor santo. La plataforma sobre la cual Dios ama es la santidad. Dios es justo porque Dios es amor, porque Dios es santo. Dios es amor porque Él es santo. En un matrimonio le damos mucho énfasis, ¡ay, el amor! Y es que falta amor en ese matrimonio. ¿Y cuáles son los requisitos para que un matrimonio se mantenga? ¿Y cuáles son los ingredientes, el secreto del matrimonio, el amor? Antes del amor está la santidad. Lo que hace que un matrimonio funcione es la santidad. Entonces, el amor en el matrimonio es santo. Si el amor hacia tu esposa, si el amor hacia tu esposo no es santo, no puede funcionar, no puede sobrevivir, no es de Dios. Tiene que ser el matrimonio santo y sin contaminación. Hebreos 13:4. Es la santidad la plataforma sobre la cual nacen todos los atributos de Dios. Dios es justo porque Él es santo. La fidelidad de Dios es por su santidad. El amor de Dios es santo. La misericordia de Dios es santo. Nunca la Biblia dice Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Nunca la Biblia dice Dios es fiel, fiel, fiel. Nunca la Biblia dice Dios es amor, 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 amor. Pero la Biblia dice Dios es santo, santo, santo. Es la única característica y atributo que se menciona. Isaías 6, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, santo, santo, santo. 3 veces el Dios es un Dios santo. En Oseas encontramos que el pueblo había confundido el amor de Dios con peace and love. ¡Ay, Dios es amor y nos va a perdonar a todos! Dios es amor y se va a compadecer de mí, que una canita al aire nada más. Dios es amor y Él sabe mi situación, que estoy sola y sin hombre, y si pues me eché un clavadito ahí nada más la semana pasada y no pasó a más. Dios es amor y todos nos vamos a salvar. Oseas tenía la percepción que claro, Dios es amor, pero Oseas le recuerda y le enfatiza al pueblo que Dios es antes de ser amor, Dios es santo. Por causa de su santidad, Dios ama. Y por causa de su santidad,
Dios te tiene que juzgar. Entonces, confundir el amor de Dios con un sentimiento emocional es desconocer que Dios no es un amor, el amor de Dios no es sentimental o emocional. Ay, me hinco y me muevo y me retuerzo y le ayuno y le pido perdón a Dios. A Dios no lo mueve ningún berrinche, ningún sacrificio, ninguna peregrinación, aunque me tire de cabeza a una alberca, aunque me corte el pelo, aunque me acueste sobre hormigas, aunque le diga que voy a regalar mis cosas. A Dios no le mueve nada más que la fe. Hebreos 11:6. Sin fe, sin fe es imposible. No hay manera de poder mover a ese ser supremo santo en el universo. No hay manera de poder atraerlo hacia mi vida, ni que tenga compasión de mí, más que a través de mi fe. Porque no es un ser emocional sentimental como nosotros, que llega el niño y, ¡ay, papito! Y nos chillan y nuestros hijos nos chantajean continuamente, ¿verdad que no me vas a pegar, papito? Y les vemos esa carita y, ¡ay! Se nos hace así el sentimiento y el corazón. Está bien, Pepito, te perdono esta vez. Pero Dios no es así. Dios no zumba. Dios no lo movemos con los sentimientos o nuestras emociones, lo movemos con nuestra fe. Toman un hijo, y dice el versículo 4, que entonces nace y le ponen por nombre Jezreel. La palabra Jezreel significa Dios esparce o Dios siembra. Y aquí Dios, al tener el primer hijo de Gomer, que significa hasta aquí llegamos, o el término o el final de algo, Oseas representa a Dios, Gomer el pueblo de Israel, el pueblo comienza a entender que Dios les decía, ya llegamos hasta el final, hasta aquí se acabó, y ahora los voy a esparcir. Ahora los voy a repartir por todo el mundo, y este juicio se cumplió, ya lo vimos, en el año 586 a.C., cuando fueron cautivos por los babilonios, y esto es lo que se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Desde el año 586, los gentiles, o sea, las naciones alrededor de Israel, los capturaron, se los llevaron cautivos, el mundo los absorbió, y dijo Cristo que cuando se acabara el tiempo de los gentiles, Él vendría. Y comenzó Israel en el 48 a dar un pasito, un cumplimiento parcial profético de que ya está acabándose el tiempo de los gentiles. Y en 1967, en la Guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan recuperó la parte oriental de Jerusalén por primera vez. Y ahora los judíos ya se encuentran bajo el control de casi toda la ciudad de Jerusalén. O sea que se está acercando a pasos agigantados la profecía bíblica de que cuando acaben los gentiles, entonces Dios les entregaría Jerusalén y la nación de Israel totalmente. Este muchacho Jezreel, que significa Dios siembra, le anunciaba al pueblo que Dios los iba a repartir. Y dice el versículo 6, concibió ella otra vez y ya dio a luz a una niña, a una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, que significa no amada o no compadecida. Vamos por orden, cásate con una prostituta llamada Gomer. El pueblo se da cuenta, caray, hasta acá llegó Dios con nosotros. Primer hijo, Jezreel. ¿Cuál es el mensaje? Dios nos dice que nos va a repartir por todos lados. Viene la niña, ahora nos dice Dios que no nos ama, que ya no somos su pueblo, que se acabó la misericordia. ¿La misericordia? Pero si los salmos dicen que la misericordia de Dios es hasta los cielos.
¿Se acabó la misericordia de Dios? ¿Es posible que la misericordia de Dios se acabe con su pueblo? En el libro de Proverbios, capítulo 1, se nos explica claramente cuando Dios trata con nosotros como trató con Israel en aquella época. Y dice Proverbios capítulo 1, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. Le está hablando a los que se dicen ser su pueblo. Porque los que no son su pueblo no lo pueden oír. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Extendí mi mano y no atendiste. Desechaste todo mi consejo. No quisiste mi reprensión. Yo me reiré también en tu calamidad. Me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando venga sobre ti en tribulación y angustia, me llamarás y no responderé. Hay un momento en la vida, dice la palabra de Dios, cuando nuestras oraciones ya no van a encontrar eco. Cuando Dios no nos va a oír. ¿Por qué? Versículo 28, me llamarás y no te responderé, me buscarás de mañana y no me vas a hallar, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Dios. Vamos a pararnos aquí. Dios nos dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas. Dios nos dice, hoy es el día, hoy, 24 de noviembre, que estás oyendo este mensaje, es cuando yo te mando que te vuelvas a mí. Miren lo que Dios nos dice. Si cuando tú oyes mi voz y cuando tú sabes que yo te estoy diciendo, regresa a mí, tú no lo haces, porque vas a pensar, no, mañana lo haré, o pasado, o una semana. Pero lo que Dios nos dice es que tú no sabes que mañana, o pasado, o la semana que entra, yo no te voy a dar ya la gracia para que me puedas escuchar. Este es el juicio, que no es cuando querramos nosotros, no es cuando nos dé la gana, no es cuando pensemos, pues lo voy a hacer en un mes, en 15 días, es hoy. Hoy. Y si tú no lo haces hoy, en las áreas que tú le tienes que entregar a tu vida, Dios te dice, de mí no te puedes burlar. Dios no puede ser burlado. Él conoce nuestro corazón y Él sabe que es cuando Él nos habla, cuando nosotros tenemos que responder. Él sabe que si no respondemos cuando Él nos habla, cuando el Espíritu Santo ha preparado nuestra vida para responderle, nuestro corazón se hace como piedra. Si ustedes toman un martillo y lo usan mucho tiempo, aquí sobre la palma de las manos se levanta algo que se conoce como callosidad, un callo, que es un agrupamiento de células sin vida. Y a un callo tú tomas un alfiler o un clavo y se lo pasas por el callo y no tienes dolor. No envían, estas células muertas no envían ningún mensaje al sistema nervioso para que en el cerebro digas, ¡ay, me piqué! No, tú puedes meterle agujas al callo y atravesarlo y no envían ningún mensaje al cerebro para quitarlo de ese dolor. Lo mismo que pasa físicamente, le pasa. Has tentado a Dios y tanto le has dicho no, y mañana, y te has burlado, y crees que Dios te va a perdonar, que cuando ya Dios envía su palabra, entra la palabra, y ya no es como una espada que discierne tus intenciones, sino que ahora la espada entra y ya no te hace nada, entra por acá y te sale por allá, te vuelves insensible, y te deja Dios caminar en tu vida para que hagas lo que te dé la real gana.
Y cuando ya estás tocando fondo, ¡ay, papito lindo, Señor! ¿Verdad? Acuérdate, ten misericordia de mí. Y entonces en ese momento Dios te contesta, no te voy a escuchar. Porque cuando yo te dije, tú no quisiste oírme. Te envié mi sabiduría y tú me rechazaste. Pues ahora, dice el versículo 31 de Proverbios 1, comerás el fruto de tu camino. Serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere. La palabra oír en el hebreo es sinónimo de obedecer. Otra vez, el que oye, obedece. A ese le llama Dios que oyó. El que oye y no obedece, nunca oyó. Le entró por acá y le salió por allá. El que me oyere, habitará con confianza, confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Decirle a Dios, sí Señor, te entrego mi pecado. Sí Señor, ya no quiero vivir en esta angustia, ya no quiero hacer este mal. El resultado inmediato es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Y finalmente, en Oseas, versículo 9, tienen un tercer hijo y le ponen por nombre Lo a mí. El prefijo Lo en hebreo significa no. Lo a mí significa no es mi pueblo o no pueblo mío. Vamos a resumir para acabar la conferencia. Cásate con una mujer fornicaria llamada Gomer. El nombre de Gomer, hasta aquí llegamos. Ten el primer hijo que es rey, que significa Dios es paz. Ten la segunda niña, Lo Ruama, que significa no amada. Ten el tercer niño llamado Lo a mí, que significa ya no estoy con ustedes. ¿Cuál es el mensaje de Dios tan grave y tan severo a Oseas? Hasta aquí llegamos. Te voy a esparcir. Ya no eres ni formas parte de mi misericordia. Yo prefiero tener de enemigos al mundo entero, pero tener de amigo a Dios. Porque si tengo de amigo a Dios, no tengo que temer del hombre absolutamente nada. Mientras mi relación con Dios sea vertical, correcta y adecuada, pierdes el temor del ser humano. Pierdes el temor de las circunstancias, pierdes el temor. Moisés le dice a Faraón, yo soy Moisés ante cuya presencia está Jehová, y cuando se enfrenta a Faraón, ¿cómo podía Faraón apantallar a Moisés? ¿Cómo podía el rey Acab apantallar a Elías cuando estos hombres conocían delante de quién estaban? ¿Cómo puedes tenerle miedo a la vida, miedo a tu compadre, miedo al trabajo, cuando has estado en la mañana en la presencia del Dios, de su majestad, que te dice, no te dejaré ni te desampararé? Es esta relación, es esta comunión con Dios la que hace que nosotros podamos vivir sin temor del mal. ¿A cuántos de ustedes en esta noche Dios les ha hablado por última vez? Ya tienes mucho tiempo coqueteando con el mundo. Tienes mucho tiempo con otras cosas que son más importantes en tu vida que Dios. Puede ser tu novio, un Baal para tu vida, puede ser tu novia. Le das más tiempo a él, le das más tiempo a ella, es más importante él, es más importante ella que Dios. Te estás prostituyendo. Imperceptiblemente te estás alejando de Dios. Ya vas, muchos de ustedes van como 5 o 6 kilómetros ya lejos de Dios. Y Dios en esta noche el mensaje es, vuélvete a mí, ven a mí, regrésate. Quiero decirte que ese camino que llevas es un camino que parece derecho, pero es un fin de muerte. Y tal vez si esta noche no regresas a mí, y no vuelves a mí en esta noche, será demasiado tarde. Habrás llegado a tu final, y entonces lamentarás y me buscarás y no me encontrarás. Ven a Él en esta noche, hoy que Él te llama y tiene misericordia de ti. Inclinemos nuestra cabeza.
Señor, te damos gracias porque eres santo, santo, santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Que Dios odia, aborrece el pecado. Y que en cualquiera de sus manifestaciones el pecado no será tolerado por nuestro Padre Celestial. Dios envía a Cristo a morir en una cruz, a derramar su sangre por causa del pecado, para tratar con el pecado y para quitar de en medio de su santidad el pecado de nuestra vida. La sangre derramada de Cristo le costó a Dios el que nosotros fuéramos sus hijos. Él nos compró para ser de Él, para servirle a Él, para amarle a Él con toda la pasión de nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, entregarnos y consagrarnos a Él sin temor, dar el paso decisivo y decirle: te entrego, Señor, toda mi vida, tómala, como un sacrificio vivo, santo y agradable ante tus ojos. Dios quiere de nosotros el 100%, porque Él nos los dio todo. ¿Cómo habríamos de entregarle parte de nuestra vida nada más y ser hallados fornicarios espirituales? Oh Dios, es tan profundo tu amor, es tan grande y tan inmenso tu amor, que tu Hijo Jesucristo dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pierna te impide servirme, ampútala. Porque es mejor entrar al cielo ciego, tuerto, manco o cojo, que entrar al infierno entero, dándonos a entender que le entregáramos todo, que no hubiera nada en nuestra vida, nada que nos impidiera consagrarnos. Y es esta consagración, en estos tiempos que vivimos, en que Dios nos llama, para poder soportar los próximos años, para poder vivir confiados como árboles plantados en ríos, en su palabra, nutridos con las palabras de vida, para que en aquel día no nos alejemos avergonzados de Él. En esta tarde, en que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida, no te endurezcas. Vuélvete a Dios, pídele perdón. Tú conoces tu pecado que te ha mantenido lejos de Él. Tú conoces el ídolo que tienes en tu corazón. Puede ser un coche, puede ser una mujer, tu novio, una casa, dinero, propiedades, un amigo, una amiga, tu familia, cualquier cosa que te roba el corazón y el tiempo que le debes a Dios. Es un ídolo. Derrúmbalo de tu vida esta noche. Sácalo de tu corazón. Y deja que Cristo reine como el Señor de tu vida.